Buenas tardes, mis queridos aprendices del programa Sena Emprende Rural del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura. Empezamos haciendo una pequeña reflexión sobre esta frase. Para estar de pie en la vida hay que estar de rodillas ante Dios. La verdad, en estos momentos es donde más tenemos que pegarnos a ese ser maravilloso para que nos pueda sacar rápido de estas dificultades como la pandemia, que es algo que pues obviamente nadie estaba preparado, pero pues confiando en Dios y en su santa voluntad y quedándonos en casa, cuidándonos mucho, si salir a la calle con todas las precauciones posibles para que ustedes estén bien y los suyos. Eso es lo más importante. Entonces, poder seguir adelante y todo esto lo vamos a superar. Bueno, aquí vamos a empezar a tomar los conocimientos que veníamos trabajando de la actividad número 5. Ya veníamos desarrollando toda la parte del sistema digestivo con sus detalles, ¿sí? Desde la boca, la faringe, pasábamos al rumen, pasábamos al retículo, hablábamos algo lo que se llamaba regurgitación, que era devolver el alimento a la boca para una segunda masticación, para volver esas partículas aún más pequeñas y ahí sí finalmente seguir todo su proceso en su sistema digestivo. Entonces, seguimos trabajando. Una de las partes que nos quedaba por especificar era el omaso. En la actividad anterior trabajamos hasta al rumen y el retículo. Entonces, en esta actividad vamos a hablar del omaso. Entonces, el omaso es el tercer compartimiento. Aquí pueden entrar las partículas de alimento de tamaño pequeño y digerible, por eso es que se hace una segunda masticación, ¿sí? El omaso, o sea, lo que se conoce como deglución, que es llevar el alimento a la boca, y luego regurgitación, que es volver a tragar el alimento. Entonces, en ese momento, ahí sí pasa al omaso, ese bolo alimenticio. El omaso es como lo podemos ver en la imagen, es un compartimiento del estómago bastante pequeño, tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 10 kilos, pero aquí en este compartimiento se realiza muchísima absorción de minerales y de nutrientes, ¿sí? Después del omaso entonces se pasa al ahomaso, que es otro de los compartimientos y el que ya, digámoslo así, termina lo que es los 4 compartimientos del estómago. Pero en el omaso es el que permite que el agua y los minerales como el sodio y el fósforo se reciclen, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se absorben y luego vuelven y se pueden otra vez a trabajar en el organismo, los cuales regresan al rumen en forma de saliva, ¿sí? El omaso es el órgano que establece la transición del alimento entre el rumen y el ahomaso, siendo este el último compartimiento, como ya lo decía, ¿sí? El abomaso es el último compartimiento y es donde prácticamente se realiza la digestión similar al estómago, que digámoslo así también se conoce como estómago verdadero, quiere decir que es el que trabaja ya más como con una digestión enzimática, ¿sí? Ya tiene un trabajo más similar al estómago de los monogástricos, ¿sí? Entonces, pero pues recordemos que los animales poligástricos o rumiantes, ¿sí? Tienen 4 compartimientos en el estómago. El rumen, que es de un tamaño mayor, el retículo, el que también se conoce también que como casi si formaran casi el mismo compartimiento el rumen y el retículo, luego pasa al omaso, que es el que estamos hablando, y posteriormente pasaríamos al ahomaso, que sería el último compartimiento donde se realiza la digestión de manera diferente, ¿sí? Ya no es tanto como un animal poligástrico, sino que asume, digámoslo así, las funciones del estómago verdadero. El abomaso es el compartimiento final del estómago del bovino. Es muy similar su comportamiento
al estómago de los animales que no son rumiantes o monogástricos. Básicamente cumple la misma función. En su interior se secretan ácidos fuertes, muchas enzimas digestivas que preparan a las partículas del alimento para que puedan ser digeridas por el intestino. El intestino delgado del bovino se encuentra conectado con el labomaso. Al intestino entra la fibra de los alimentos y una parte del azúcar y las proteínas también ingresa materia digerida como grasas y carbohidratos. El interior del intestino delgado se inunda con enzimas producidas por el páncreas, al igual que la bilis, que es procedente de la vesícula biliar. Las enzimas cumplen la función de descomponer las proteínas, los almidones y los azúcares, mientras que la bilis se encarga de las grasas. Una vez todas las partículas del alimento se descomponen en su totalidad, lo que quedan son nutrientes que posteriormente son absorbidos por el intestino, al igual que las vitaminas. Continuamos con el intestino grueso. Toda la materia restante procedente de los alimentos digeridos que el intestino delgado es incapaz de absorber, fluye hacia el intestino grueso. Este se encarga de convertir en materia fecal todo el exceso de agua, de productos de desecho, de los microorganismos y de los demás restos de alimentos que no han sido digeridos por su sistema digestivo. Entonces, esto es lo que se conoce como materia fecal, que es lo que se expulsa finalmente por el recto a través del cuerpo del bovino y que se puede utilizar como abono. Y también pues a este estiércol se le pueden dar diferentes funciones, como devolver ciertas partículas a los potreros, o inclusive se puede hacer compostajes y una serie de acciones que durante la formación vamos a mirar qué otras cosas se puede hacer con el estiércol aparte de abonar. Bueno, aquí ya empezamos, ya digámoslo así, terminamos con las funciones y cada una de las partes específicas del sistema digestivo, pero pues también tenemos que aclarar de que los bovinos tienen unas necesidades alimenticias o unas necesidades nutricionales. Aquí ya empezamos a pasar a uno de los pilares básicos de la producción, que es la nutrición, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el bovino eh, supla todos sus requerimientos con ese alimento que consume en nuestra finca. Pues como lo conocemos y como en la imagen lo podemos ver, estamos viendo a un animal comer pasto, ¿sí? Básicamente esa es la principal fuente de alimento para los bovinos, el pasto. También lo es las ramas, ¿sí? Ya ustedes se dan cuenta que ellos también hacen un pequeño ramoneo de los árboles, o inclusive a veces también comen hojas secas o comen los frutos de esos árboles, ¿sí? En el caso del guásimo, del chachafruto, ellos pueden comer lo que producen esos árboles. Los nutrientes presentes en estas plantas también le aportan al animal los componentes que necesitan para que su sistema funcione correctamente. ¿Qué es lo que necesita realmente el animal para comer? Para poder suplir esos requerimientos en el momento en que come. Entonces básicamente él adquiere energía, proteínas y minerales. También vemos que en muchos casos la dieta de pasto y forraje de los bovinos pues no alcanza a suplir lo que realmente necesita el animal. Entonces, por esto es que a veces no tenemos los potenciales genéticos que se debería de tener. ¿Qué quiere decir eso? Una vaca de pronto puede tener la capacidad de producir más leche que la que está produciendo en nuestra finca, porque no cumple con los requerimientos nutricionales que ella tiene. Entonces, debido a su deficiencia en la nutrición, asimismo se ve afectada la producción de ganado, ¿sí? Y igualmente no solo pasa esto para la leche, sino para la producción de carne. Entonces, un animal que se puede aumentar 500 gramos diarios, porque así lo tiene su genética, pues no puede llegar a ese tope debido a la deficiencia que hay en la nutrición. Entonces, por eso es que muchas veces lo ideal es que nosotros tratemos de ayudar al animal a suplir eso que le queda faltando en el potrero. ¿De qué manera? Entonces se puede hacer con bloques nutricionales, que eso lo vamos a aprender a hacer
en este taller, en esta formación. Vamos a aprender a hacer bloques, vamos a aprender a hacer diferentes tipos de concentrados naturales, que quiere decir mezcla de materias primas que conseguimos en la zona y las mezclamos cumpliendo esos requerimientos de estos bovinos con otros suplementos. Entonces, un ejemplo, con torta de soya. Vamos a hacer diferentes tipos de actividades para poder aprender cómo suplir esas deficiencias que existen actualmente en los potreros. ¿Por qué? Porque pues los potreros a veces son potreros de muchos años, están desgastados, no están en las mejores condiciones, están sobrepastoreados, ¿sí? De pronto no hay disponibilidad de comida suficiente, los potreros son muy grandes, los animales duran muchos días en estos potreros, entonces eso trae una suma de cosas y se va perjudicando el potrero de tal manera que el pasto no crece como tiene que crecer y por esto muchas veces hay estas deficiencias en los potreros, ¿sí? Por lo general las mayores deficiencias que nosotros encontramos en los bovinos por lo general son de energía y de proteína, ¿sí? Depende también de la zona, si es una zona alta, entonces la deficiencia de acuerdo a lo que hay de disposición en la zona pueden ser falta de energía, falta de proteínas, si es calor, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden interferir en eso. Por eso es que se requiere a veces que el animal consuma otro tipo de alimentación. Entonces por eso vemos en la foto a los bovinos alimentándose como de pasto de corte o de algún tipo de ensilaje, que ensilajes también vamos a aprender a hacer, confiando en Dios pase toda esta pandemia, podamos desarrollar este tipo de prácticas para que ustedes aprendan a hacer diferentes tipos de ensilaje, no solo es ensilar maíz, no solo es ensilar caña, porque hay mucha gente que ensila caña, entonces les vamos a explicar por qué muchas veces no se debe ensilar esto solo caña o solo maíz, sino que se van a aprender a hacer diferentes tipos de ensilajes para que ustedes miren a ver cuáles se ajustan más a sus fincas y a los requerimientos de sus animales. También cuando hablamos de suplementos, lo que realmente buscamos es que se balancee la dieta del animal. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos que con esta formación vemos que nuestros bovinos de pronto tienen mucha energía a disposición pero poca proteína, entonces ¿cómo hacemos para que el bovino adquiera esa proteína que no tiene en el potrero? ¿Sí? Entonces hacemos un bloque nutricional enfocado más a la proteína o hacemos un suplemento que sea rico en proteína para que esto se pueda empezar a nivelar y la suplementación sea la adecuada y la indicada, de tal manera que se nos retribuya en carne o leche con el tiempo, en reproducción, en más crías, en más peso, sí, en muchas cosas que nos van a beneficiar en nuestra finca. Bueno, por esta semana esta es la actividad y estén pendientes que ya de acuerdo a este video deben desarrollar el taller. Muchas gracias y ya saben, vamos con toda la energía positiva y confiando en Dios, toda esta situación va a pasar pronto. Mis queridos aprendices, nos vemos en la próxima actividad.